En las páginas olvidadas de la historia, donde el poder absoluto corrompe las mentes más brillantes, yacen secretos que la humanidad prefiere enterrar, reyes que gobernaron imperios con manos manchadas no solo de sangre, sino de locura, monarcas cuyas obsesiones los transformaron en sombras grotescas de lo que una vez fueron. Hoy descenderemos a los rincones más oscuros de la realeza, donde la corona se convierte en una maldición y el trono en un altar de demencia. Estas no son simples excentricidades de nobles caprichosos, son las heridas profundas de almas rotas por el peso de un poder que nunca debieron poseer. 11 historias, 11 reyes, 11 testimonios de cómo la grandeza puede convertirse en horror cuando la cordura se desvanece como humo en la noche. En los pasillos helados del Palacio de Praga, el emperador Rodolfo II caminaba entre sus tesoros más preciados, pero no eran oro ni joyas lo que más valoraba. En las profundidades de su castillo, había convertido habitaciones enteras en museos de la muerte, cadáveres momificados de criaturas imposibles, esqueletos humanos deformados por enfermedades ancestrales, órganos preservados en alcohol que flotaban como pesadillas líquidas. Rodolfo no coleccionaba arte, coleccionaba la muerte misma. Sus súbditos susurraban que el emperador había perdido la razón, pero la verdad era más perturbadora. En cada cadáver, en cada hueso blanqueado, Rodolfo buscaba respuestas que solo los muertos podían darle. ¿Qué secretos escondía la carne una vez que el alma la abandonaba? Durante las noches más largas del invierno, los sirvientes escuchaban sus pasos resonando en los corredores, seguidos por el sonido metálico de instrumentos quirúrgicos. Al amanecer, nuevas piezas aparecían en su colección macabra. Rodolfo II murió en 1612, rodeado por sus únicos compañeros, los muertos que había atesorado durante décadas. Su imperio se desmoronó, pero su colección permaneció, como un recordatorio silencioso de que algunos hombres encuentran la vida solo en la contemplación de la muerte. En los jardines del Palacio de Versalles, mucho antes de que se convirtiera en símbolo de esplendor, el rey Carlos VI de Francia desarrolló un apetito que horrorizaría a sus cortesanos. No por pan, ni por carne, ni por los manjares más exquisitos. Carlos VI comía tierra. Sus médicos lo llamaron pica, pero los cronistas de la época hablaban de algo más siniestro. El rey, convencido de que estaba hecho de cristal y que se rompería al menor contacto, encontraba en la tierra una conexión primordial con la realidad que su mente fragmentada ya no podía comprender. Cada mañana, antes del alba, Carlos VI descendía descalzo a los jardines. Con las manos desnudas, excavaba pequeños hoyos y se llevaba puñados de tierra húmeda a la boca. La masticaba lentamente, como si cada grano le devolviera un fragmento de su cordura perdida. Los nobles que lo observaban desde las ventanas del palacio hablaban en susurros de maldiciones familiares y de sangre real corrompida. Algunos decían que el rey buscaba enterrarse vivo, grano a grano, para escapar de la prisión dorada que era su reino. La tierra manchaba sus labios reales de marrón oscuro, como sangre seca, y mientras Francia se desangraba en guerras interminables, su rey se alimentaba del único sustento que su alma rota podía digerir, la tierra que algún día lo reclamaría para siempre. En los baños privados del castillo de Chachtiche, el agua nunca era transparente. Siempre tenía el color cobrizo de la sangre fresca, y siempre estaba tibia, como si acabara de brotar de venas recién abiertas. Isabel Báthory, la condesa sangrienta, había descubierto el secreto de la eterna juventud, o eso creía su mente perturbada. Cada noche, decenas de jóvenes doncellas eran conducidas a las mazmorras del castillo. Al amanecer, solo quedaban cuerpos pálidos y sin vida. Sus baños de sangre no eran simplemente actos de crueldad, eran rituales obsesivos de una mujer que había convertido el asesinato en religión. Isabel creía que la sangre de vírgenes podía devolverle la juventud que el tiempo le arrebataba. Cada gota que tocaba su piel era una plegaria desesperada contra la mortalidad. Los sirvientes que sobrevivieron a su reinado de terror describían escenas que desafiaban la comprensión. Isabel emergiendo de tinas rebosantes de sangre, con la piel reluciente y los ojos brillando con una locura que había trascendido la realeza para convertirse en algo más oscuro. Más de 650 jóvenes perdieron la vida para satisfacer la sed de inmortalidad de una mujer que, paradójicamente, se convirtió en el símbolo más duradero de la muerte. Isabel Báthory no logró detener el tiempo, pero logró algo más perturbador.
Se convirtió en la personificación de la maldad que el tiempo no puede borrar. En las noches sin luna, los campesinos de Nebra cerraban puertas y ventanas al escuchar el eco de aullidos que provenían del castillo real. No eran lobos comunes los que habitaban los bosques circundantes. Era el propio rey quien había abrazado su naturaleza bestial. Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico había desarrollado una obsesión que trascendía la simple locura. Convencido de que era un lobo atrapado en cuerpo humano, pasaba las noches vagando por los corredores del palacio en cuatro patas, aullando a una luna que solo él podía ver. Sus sirvientes encontraban rastros de sangre en las escaleras de mármol. Despojos de animales pequeños aparecían destrozados en sus aposentos reales. El rey había comenzado a cazar con las manos desnudas, desgarrando la carne cruda con los dientes, como si hubiera olvidado completamente su naturaleza humana. Los médicos de la corte hablaban de licantropía clínica, pero los testimonios de quienes lo vieron durante sus episodios describían algo más inquietante. Un hombre que había encontrado paz solo cuando renunciaba a su humanidad. En las noches más frías del invierno, Carlos VI salía desnudo a los jardines nevados del palacio. Aullaba hasta que su garganta se desgarraba, como si intentara comunicarse con una manada que existía únicamente en los rincones más salvajes de su mente fracturada. El rey murió como había vivido, convencido de que era un lobo. Sus últimas palabras fueron un aullido que resonó por los pasillos del palacio hasta perderse en el silencio eterno de la muerte. Los espejos del palacio de Fontainebleau no reflejaban la realidad, la deformaban. Luis XI de Francia había ordenado instalar más de 1000 espejos en cada habitación de su residencia, pero no por vanidad. Los espejos eran sus guardianes, sus confesores, sus únicos compañeros en un mundo donde ya no confiaba en ningún rostro humano. El rey pasaba horas enteras conversando con sus propios reflejos, creyendo que cada espejo le mostraba una versión diferente de la realidad. En algunos veía enemigos acechando en las sombras. En otros descubría conspiraciones que solo existían en los laberintos de su paranoia. Sus cortesanos lo encontraban de pie frente a espejos agrietados, susurrando secretos de estado a su propia imagen fragmentada. Luis había llegado a creer que sus reflejos conocían verdades que él mismo había olvidado, y que solo observándose desde todos los ángulos posibles podría descifrar las traiciones que lo rodeaban. Durante los últimos años de su reinado, ordenó que cubrieran con espejos incluso los techos de sus aposentos. Quería verse desde arriba, desde abajo, desde perspectivas que ningún ser humano debería contemplar. Su dormitorio se convirtió en un caleidoscopio de paranoia donde Luis XI se perdía cada noche entre miles de versiones de sí mismo. Los espejos que sobrevivieron a su muerte muestran aún hoy grietas en formas imposibles, como si hubieran absorbido la locura de quien los contempló durante años. Reflejan imágenes que no deberían existir, rostros que no pertenecen a quien los mira. En los salones silenciosos del Palacio Imperial de Viena, el emperador Carlos VI no rodeó su trono con una corte que jamás lo traicionaría. Cientos de muñecas de porcelana vestidas con sedas reales y joyas auténticas. Cada muñeca tenía nombre, historia, personalidad. El emperador las nombraba duquesas, condesas, princesas de territorios imaginarios. Les susurraba secretos de estado que no confiaba a ningún humano. En sus ojos de cristal encontraba la lealtad que los ojos humanos ya no podían ofrecerle. Las audiencias reales se convirtieron en espectáculos surrealistas, donde Carlos VI consultaba a sus muñecas antes de tomar decisiones. Los embajadores extranjeros describían escenas que desafiaban la comprensión. El emperador de uno de los imperios más poderosos de Europa, pidiendo consejo a juguetes silenciosos. Durante las cenas estatales, las muñecas ocupaban sus propios asientos en la mesa real. Carlos VI les servía comida en platos de oro, les hablaba de política internacional, les contaba chistes que solo él encontraba divertidos. Sus risas resonaban solas en salones donde el único público eran rostros de porcelana que jamás respondían. La obsesión alcanzó su punto más perturbador cuando el emperador comenzó a vestirse como sus muñecas, con trajes diminutos que comprimían su cuerpo adulto, pelucas rizadas y maquillaje que imitaba la perfección artificial de la porcelana. Carlos VI murió rodeado por su corte de muñecas, con una sonrisa pintada en los labios que imitaba la expresión eterna de sus únicas amigas. Sus últimas palabras fueron dirigidas a una muñeca vestida de negro. «Al fin podremos jugar para siempre».
Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico transformó su castillo de Castel del Monte en un mausoleo para pájaros. Pero no eran aves vivas las que poblaban sus torres. Eran especímenes disecados, momificados, preservados en poses que desafiaban las leyes de la naturaleza. El emperador había desarrollado una fascinación mórbida por el vuelo interrumpido. Cada ave que moría en sus dominios era llevada ante él para ser transformada en escultura eterna. Sus aposentos se llenaron de cuervos con las alas extendidas, águilas congeladas en picadas imposibles, palomas que jamás volverían a tocar el cielo. Federico hablaba con sus pájaros muertos en idiomas que había inventado, convencido de que la muerte les había otorgado sabiduría sobrenatural. Pasaba noches enteras escuchando el silencio de sus graznidos fantasmales, interpretando mensajes en el vacío que dejaban sus cantos interrumpidos. Los alquimistas de su corte trabajaban día y noche para perfeccionar técnicas de momificación que mantuvieran intacta la belleza de las aves muertas. Federico quería que sus pájaros parecieran vivos para siempre, atrapados en un momento de vuelo que nunca terminaría. Su obsesión alcanzó dimensiones épicas, cuando ordenó la construcción de una torre especial, donde miles de aves disecadas colgaban de hilos invisibles, creando la ilusión de una bandada eterna suspendida en el tiempo. Federico II murió contemplando su colección, convencido de que al morir se uniría a sus pájaros en un vuelo eterno. Su cuerpo fue encontrado con los brazos extendidos, como si hubiera intentado alzar el vuelo hacia un cielo que solo él podía ver. En los sótanos del Palacio Real de Madrid, la reina Juana I de Castilla había creado la colección más extraña de la historia. Miles de frascos llenos de lágrimas humanas, cada uno etiquetado con el dolor que las había provocado. Lágrimas de viuda, lágrimas de madre, lágrimas de traición. Cada frasco contenía no solo el líquido salino, sino la historia completa del sufrimiento que lo había producido. Juana creía que las lágrimas concentraban la esencia pura de la experiencia humana. La reina había desarrollado un ritual macabro. Cada vez que alguien lloraba en su presencia, ordenaba que recogieran sus lágrimas en pequeños recipientes de cristal. Sus sirvientes llevaban siempre consigo diminutos embudos para capturar el dolor ajeno. Durante las audiencias reales, Juana observaba atentamente los rostros de sus súbditos, esperando el momento preciso en que el dolor se transformara en lágrimas. Sus ojos brillaban con una fascinación enfermiza cada vez que conseguía añadir un nuevo frasco a su colección. Los nobles de la corte aprendieron a controlar sus emociones en presencia de la reina, pero Juana había desarrollado métodos más sutiles. Contaba historias devastadoras, revelaba secretos dolorosos, mencionaba nombres de seres queridos muertos, todo para provocar las lágrimas que tanto anhelaba. Su colección creció hasta llenar habitaciones enteras. Estantes de mármol sostenían miles de frascos que brillaban como diamantes líquidos bajo la luz de las velas. Juana pasaba horas contemplando su museo del dolor, convencida de que había capturado la verdadera naturaleza del alma humana. La reina murió sin haber derramado una sola lágrima por sí misma. Había gastado toda su capacidad de dolor en coleccionar el sufrimiento ajeno. En los laboratorios secretos del Palacio Imperial de Bizancio, el emperador Juan Reito, paleólogo, había instalado balanzas tan precisas que podían detectar diferencias de peso menores a una pluma. Pero no pesaba oro ni especias, pesaba almas humanas. El emperador había desarrollado la teoría de que el alma tenía peso físico y que podía medirse en el momento exacto de la muerte. Cada vez que alguien moría en su imperio, el cuerpo era llevado inmediatamente ante sus balanzas para registrar la diferencia de peso antes y después del último aliento. Sus archivos contenían miles de mediciones meticulosas. Alma de campesino, 21 gramos. Alma de noble, 19 gramos. Alma de criminal, 23 gramos. Juan Reito creía que había descubierto una ciencia exacta de la moralidad humana. Durante las ejecuciones públicas, el emperador observaba personalmente el momento de la muerte, cronómetro en mano, para capturar con precisión el instante en que el alma abandonaba el cuerpo. Sus balanzas registraban fluctuaciones imposibles que sus cortesanos atribuían a la magia, pero que él consideraba evidencia científica. La obsesión llegó a extremos perturbadores cuando Juan Reito comenzó a experimentar con moribundos, retrasando o acelerando sus muertes, para estudiar cómo las circunstancias afectaban el peso del alma. Sus mazmorras se convirtieron en laboratorios donde la agonía se prolongaba en nombre de la ciencia imperial.
El emperador murió convencido de que había resuelto el misterio más grande de la humanidad. Sus últimas palabras fueron una petición, que pesaran su alma para confirmar sus teorías. Las balanzas registraron una fluctuación de exactamente 21 gramos. En las catacumbas del Palacio Real de Francia, Enrique III había establecido su corte más íntima, una asamblea de cadáveres momificados de reyes y nobles del pasado, con quienes mantenía conversaciones nocturnas que duraban hasta el amanecer. El rey había desarrollado la certeza de que los muertos poseían sabiduría superior y que solo consultándolos podría gobernar con verdadera autoridad. Cada noche descendía a las criptas reales para pedir consejo a los restos de sus antepasores, convencido de que le respondían en susurros que solo él podía escuchar. Sus sirvientes describían escenas que helaban la sangre. Enrique III sentado en círculo con cadáveres vestidos con ropas reales, gesticulando animadamente como si participara en debates parlamentarios con los muertos. Sus risas resonaban entre las tumbas mientras celebraba chistes que compartía con interlocutores silenciosos. El rey había ordenado que embalsamaran a todos los nobles que morían durante su reinado, añadiéndolos a su consejo de cadáveres. Su corte subterránea creció hasta incluir cientos de cuerpos que ocupaban tronos en cámaras iluminadas por antorchas eternas. Durante las crisis políticas más graves, Enrique III pasaba días enteros en las catacumbas, consultando a sus consejeros muertos sobre decisiones que afectarían a millones de vivos. Emergía de las profundidades con órdenes que atribuía a la sabiduría ancestral de los cadáveres reales. Los cortesanos susurraban que el rey había comenzado a parecerse a sus consejeros muertos. Su piel adquirió la palidez de la muerte. Sus ojos se hundieron como los de un cadáver, y su voz se convirtió en un susurro que parecía emerger desde ultratumba. Enrique III murió en las catacumbas, rodeado por su consejo de cadáveres. Fue encontrado sonriendo, como si por fin pudiera participar plenamente en las conversaciones que había mantenido durante años con los muertos. En cada habitación del Palacio de Varsovia, el rey Augusto II había instalado relojes que jamás mostraban la hora correcta. Miles de mecanismos cronométricos marcaban tiempos diferentes, creando una cacofonía temporal que había transformado su reino en un laberinto donde el tiempo había perdido todo significado. El rey había desarrollado una obsesión patológica con la manipulación del tiempo. Creía que controlando los relojes podría alterar el flujo temporal mismo, ralentizar su envejecimiento, acelerar la curación de sus enfermedades, detener el avance de sus enemigos. Sus relojeros trabajaban día y noche modificando mecanismos para que marcaran horas imposibles, relojes que avanzaban hacia atrás, otros que se detenían a voluntad, algunos que corrían a velocidades vertiginosas mientras otros apenas se movían. Augusto II vivía según horarios que solo él comprendía, celebraba desayunos a medianoche, convocaba audiencias reales al amanecer para asuntos que había planeado la semana anterior, firmaba decretos fechados en años futuros que creía poder alcanzar manipulando sus relojes. La obsesión se intensificó cuando comenzó a usar diferentes relojes para medir diferentes aspectos de su vida. Uno para el tiempo político, otro para el tiempo personal, un tercero para el tiempo que creía que le quedaba de vida. Su existencia se fragmentó en múltiples líneas temporales paralelas. Los súbditos que visitaban el palacio describían la experiencia como un descenso a la locura. El sonido de miles de relojes desincronizados creaba una sinfonía de tiempo roto que desorientaba a cualquiera que la escuchara durante más de unos minutos. Augusto II murió sin saber qué hora era, rodeado por relojes que marcaban momentos diferentes en un tiempo que había perdido toda coherencia. Sus últimas palabras fueron: ¿qué hora marcan los relojes del futuro? 11 coronas. 11 mentes quebradas por el peso del poder absoluto. 11 recordatorios de que la grandeza y la locura a menudo duermen en la misma cama, separadas apenas por la línea más delgada que existe, la que divide la razón de la demencia. Estos monarcas no fueron simplemente excéntricos o caprichosos. Fueron víctimas de una verdad que la historia prefiere ocultar, que el poder ilimitado no eleva al ser humano hacia la divinidad, sino que lo arrastra hacia abismos de locura que ninguna corona puede iluminar. Sus obsesiones eran intentos desesperados de encontrar significado en vidas que habían perdido toda conexión con la realidad humana. En la tierra, en la sangre, en los espejos, en la muerte, buscaron respuestas que solo la cordura perdida podía formular. Hoy, sus castillos yacen en ruinas,
pero sus obsesiones perviven como advertencias grabadas en piedra, porque en cada época, en cada lugar donde el poder se concentra sin límites, nuevos reyes abrazan nuevas locuras, convencidos de que la grandeza justifica cualquier descenso a la oscuridad, y en la noche eterna que envuelve sus tumbas, estos 11 reyes continúan su danza macabra, recordándonos que algunas coronas pesan más que el alma humana puede soportar. Las coronas que más brillan son las que proyectan las sombras más oscuras,